Somos Ríos de Música, un encuentro íntimo latinoamericano. Mi historia, mi música. Hoy compartiremos la historia, su música y la trayectoria de Rodolfo Sepúlveda, un destacado músico valdiviano, profesor de música, conocido cariñosamente como Ofo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Ofito? Bienvenido. Hola, Juan Carlos. Bien por acá y muy agradecido de que me hayas invitado a este proyecto tan bonito y haber sido elegido entre la cantidad de grandes músicos que vas a entrevistar en este camino. Bienvenido, Fito, que esperamos que sea una agradable, sin duda, conversación y de música. Gracias. Tengo entendido que tu primer acercamiento a la música fue de muy niño y por ahí hay un montón de historias, anécdotas. ¿Qué nos puedes contar de aquello? Sí, bueno, de muy pequeño siempre cuando escuchaba la música especialmente andina en esos años, que era lo que más se escuchaba, ¿no es cierto? Sentía cosas así como cuando se le pone la piel de gallina y cosas así, cuando sientes algo que te llega realmente. Y bueno, de muy pequeño siempre fue así conmigo. Me tocó la oportunidad de ir a ver al grupo Iyapu al Coliseo, cuando ellos recién estaban partiendo y con el famoso Candombe para José, más conocido como el Negro José en esos años. Claro. Bueno, y escuché cómo sonaba la zampoña, por primera vez escuché ese sonido, las quenas, esas armonías, los charangos. Y de ahí para adelante ya, como se dice, que he aprendido. O sea, no hubo otra música para mí en mi juventud incluso que no sea la música de origen, digamos, latinoamericano y primordialmente, como te decía, andina en esos años, que era no tan escuchada, pero con ese famoso tema del Candombe para José fue bastante escuchada, fíjate. Y yo creo que ahí enganché y bueno, después descubrí que existían otros grupos también, como Coyaguara, Inti Illimani, Quilapayún, qué sé yo, y fuimos escuchando todo ese tipo de música. Pero también tiene una influencia desde la casa, yo creo, ¿eh? Por supuesto. Sí, mi madre fue cantante acá en Valdivia, ella cantaba en la radio Baquedano en esos años y de hecho tiene en la casa una copa muy grande porque ganó un concurso con canciones mexicanas y bueno, ella tuvo una historia musical. Yo creo que, claro, obviamente esto va por la parte genética de todas maneras, ¿no? Y bueno, ella tenía una guitarra, porque bueno, después que ya se casó, nací yo y todo, obviamente ella dejó el canto, pero quedó esa guitarra ahí, una guitarra en la casa, y yo miraba esa guitarra, decía, ¿cómo sonará esa guitarra? Marca Valencia, me acuerdo, española, la guitarra marca Valencia, española. Era como chiquitita la guitarra, pero yo soñaba con ver por qué le faltaban cuerdas. Y miraba ese diapasón negro y que le encantaba, hermoso. Entonces, bueno, alguna vez quizás le pusimos cuerdas, pero fue después de que mi papá me compró una guitarra en la cárcel. Yeah. Una carcelera. Esa fue mi primera guitarra. Una carcelera que yo le puse más encima unos stickers que habían ahí, de unas motos, unas cosas así. ¿Y eso qué edad tenías tú cuando te regalaron esa guitarra? No, eso ahí ya tenía ya como 11 años. 11 años. Yeah. Y a los Illapus los fui a ver como a los 9. 8, 9. Y ahí ya cambió la cosa. O sea, fue súper importante ese primer encuentro con Iyapu y después seguir toda tu
gusto por la música, ese género. Por supuesto que sí. Bueno, en esos años, después de haber visto los Iyapu y todo, me di cuenta que en el colegio donde yo estudiaba, que era el Instituto Salesiano, ¿Ya? había un grupo, ¿Ya? había un grupo ahí que hacía música andina, y de los Coyaguara, de los Iyapu, y se llamaba Cuculí. ¿Ya? ¿Ya? Era un grupo maravilloso, en realidad era muy bueno, muy bueno. Tocaban zampoña, quena y todo, y claro, y yo, un cabrito de 8, 9 años, que andaba ahí dando vueltas, de repente escuchaba esa música y me quedaba pegado. Entonces, algún día. Claro, por supuesto, Yeah. por supuesto. Ahí todavía ni siquiera tocaba ningún instrumento, solo escuchaba Yeah. y admiraba, como todos empezamos, ¿no es cierto?, a admirar la música. Bueno, y ahí hay grandes valores que uno los toma como referencias en la música. En este caso, por ejemplo, Juan Salazar, que era un charanguista, era el charanguista de los Cuculí, ¿Ya? considerado en aquellos años como el mejor charanguista del sur de Chile, imagínate. Entonces, era buenísimo. Entonces son referentes que tú tienes para más adelante, mucho más adelante, después tomar el camino y tratar de seguirlo, ¿no? ¿Y dónde empiezas tú a hacer como armonía, a juntarte con amigos, a crear? Mira, yo, bueno, vivía en el barrio Baquedano, y después ¿Ya? del barrio Baquedano nos cambiamos un tiempo a la población del Laurel. Ya. Y en esa población me recuerdo que llegó una familia de una esquina que eran bien buenos para la música, y se ubicaban afuera en el antejardín a hacer música, tocaban una flauta dulce, guitarra, tocaban temas de los Jaivas, y de repente tocaban el Negro José también. Y yo, bueno, como cabro chico me paraba, bueno, en ese tiempo ya tenía unos 12 años, me paraba afuera a mirar nomás. Y de repente el que tocaba guitarra me dice, pasa. Así que yo pasé. ¿Ya? Y me dijo, ¿sabes tocar algo? Y yo sabía, bueno, como yo en ese tiempo estaba en el Salesiano, estaba en la banda de guerra. En la banda de guerra, y tocaba el pito de banda. Yeah. Un pito de banda que tiene, bueno, tiene como 6 tonos nomás. Pero igual había que emboquillar y todo, entonces sí, yo más o menos dominaba eso. Y vi la flauta dulce que tenía un hoyito de más, y era mucho más fácil porque no había que emboquillar, sino que solo soplar. Claro. Así que yo lo toqué y saqué al tiro todos juntos, por decirte, y el Negro José también lo saqué al tiro. Bueno, esa persona que me dijo pasa es un músico muy conocido acá en Valdivia, que se llama Samuel Silva, más conocido como el Coto, el Coto Silva. El Coto Silva. El Coto Silva, que ahora tiene una entidad que se llama, creo, AMPAD. Exacto. Ya, bueno, el Coto fue muy importante en esta etapa, porque él me enseñó prácticamente, bueno, si bien es cierto, mi mamá me enseñó lo básico, que era el la mayor, el mi mayor en la guitarra, pero el Coto ya me enseñó otras armonías ya más diferentes, temas un poco más complejos, y ahí hacíamos música con el Yeah. famoso Coto, hacíamos música a 2 guitarras, guitarra, flauta, qué sé yo, cosas así. ¿Y el grupo Argos? ¿En qué época llega el grupo? El grupo Argos, bueno, Sí. El grupo Argos, después de todo este inicio musical, ¿Ya? incluso he incluido algunas tocatas. La primera tocata que hicimos la hicimos en el hogar luterano, me recuerdo, con el Coto tocamos para unos viejitos, unas viejitas que siempre ¿Ya? hacían cosas como Sí, benéficas, y fue bonito porque increíble cómo te agradecían los viejitos, fue bonito eso. Y bueno, después de eso yo volví al barrio Baquedano, y Ya. todavía con la música latinoamericana puesta en la cabeza, y de ahí veía que pasaban chicos a veces con bombo, con guitarra, y yo miraba así, un bombo folclórico, que es el que conocemos nosotros, muy parecido, por supuesto, al bombo legüero, que es conocido, Claro, de Argentina, ¿no es cierto? Pero el típico chileno hecho de terciado. Pues yo lo miraba, si veía un bombo, y decía, y con unas quenas en la mano. Y te llamaba la atención. Me llamaba la atención hasta ¿Ya? que me hice amigo de los locos. Y ellos eran de una iglesia que era la Sagrado Corazón. Ya. Iban a una iglesia, así que yo, por la música, me fui para la iglesia, me entré al grupo juvenil de la iglesia. Y ellos tenían un grupo que hacía música andina, pero era bombo,
quenas, era un bombo, 2 quenas y guitarra. Ya. Nada más que eso. Así que ahí me llamaron a integrar ese grupo y ahí partimos y hacíamos los primeros temas, Pájaro Campana, La Galopera. Bueno, con los temas que uno siempre empieza. Claro. Claro. Pero ya tomando unos caminos un poquito más estudiados ya, porque ensayábamos y todo eso. Ahí tenía un sentido más de grupo, un sentido, ¿cierto? De todas maneras. Yeah. De todas maneras. Sí. ¿Y con ellos salían a tocar? Con ellos ya empezamos a tocar en peñas y ahí ya como que empecé a ver otros grupos, otras personas que en su tiempo, o sea, por supuesto, y hasta los días de hoy, son mis referentes de todas maneras. Claro. Como los de La Isla, por ejemplo, el grupo de los de La Isla. Nosotros íbamos a tocar con el grupo Argo, íbamos a tocar a las peñas, ¿no es cierto? Y yo veía tocar a los de La Isla y yo quedaba, pero totalmente enganchado. O sea, escuchaba las armonías vocales que hacían, eran maravillosas. Tenían un tenor que llegaba, pero muy arriba, una voz muy bonita. También vi ahí cantar al Talo Barriento, que en paz descanse, ¿no es cierto?, el Talito. Al Flaco Roja, muchos músicos que en ese tiempo, claro, nosotros unos cabritos mirábamos y, claro, también tocábamos y recibíamos también el respeto de ellos. O sea, me recuerdo que una vez tocamos en una peña y Talo Barriento nos esperó, siendo él un músico consagradísimo, y nosotros, unos cabros chicos, pero él nos esperó y nos felicitó y nos dio ánimo de seguir adelante porque tocábamos bien y todo, siendo que estábamos recién partiendo. Eso fue, me imagino, un tremendo impulso. Pero por supuesto, imagínate. El Talo Barriento en esa época era un... Por supuesto, Talo Barriento siempre fue una gran voz y muy reconocido en el ambiente folclórico acá en Valdivia. Entonces, que él se detuviera y nos esperara detrás del escenario para conversar con nosotros, imagínate. Y eso lo valoro hasta los días de hoy, o sea, siempre. Claro. Pero fíjate que los grandes siempre van a ser así. Lo mismo pasó con el Flaquito Roja, que cuando yo le dije, oh, ese es un 4, primera vez que veo un 4 venezolano, y el Flaco Roja, claro, dominaba el 4, qué sé yo, perfectamente me había dicho, sí, listo. Y sí, me dijo, ¿y quieres tocarlo? Y yo toqué el 4 por primera vez, claro, obviamente no sabía tocarlo, pero sentía ese sonido. Y bueno, más adelante también Flaco Roja fue el que me enseñó los primeros pasos en 4 venezolano. O sea, fue muy importante en tu... Por supuesto. Uno tiene un montón de personas que fueron como tu punto de partida en este camino. Porque yo tengo entendido que Nicolás Godoy también es súper importante. Por supuesto. Mi gran amigo Nicolás Godoy, claro. Exacto. Porque en aquellos años nosotros no teníamos la oportunidad que tienen ahora los chiquillos, ¿no es cierto?, de meterse a YouTube y ver, o de ir a una casa musical y comprar un charango, comprar una zampoña. En esos años no existía nada, aparte que por el hecho de la dictadura militar eran prácticamente instrumentos prohibidos. Claro. Entonces era muy difícil conseguir un charango, conseguir una zampoña, una quena. Y bueno, el charango yo no lo conocía, solo lo escuchaba. Y bueno, Nicolás, primero que nada, también lo vi tocando guitarra de una forma maravillosa, que yo no sabía cómo se hacía el ritmo de joropo en guitarra. Yeah. Y en uno de estos encuentros de iglesia, ¿sí? Estaba por ahí Nicolás tocando ahí en un grupo, así una rueda tocando, y empieza a tocar, creo que es lo que más quiero, en guitarra. Yo miré y dije, así se hace este ritmo, que yo me había cabeceado, yo creo que por un año tratando de sacar ese ritmo y nunca lo había podido sacar. Pues yo veo que, y claro, que enganchado, así que obviamente me acerqué y también Nicolás, muy buena persona, como todos los músicos grandes, me dice, mira, se hace así, primero acá y todo, y me enseñó el ritmo. O sea, claro. Perfectamente él me hubiera dicho, no, me lo sé yo nomás y punto. Pero, insisto, las personas, los grandes músicos tienen una tremenda humildad. Y ese fue el caso de Nicolás. Pues Nicolás, entonces, cuando lo vimos tocar, porque ahí andábamos también muchos del grupo Argo, lo vimos tocar guitarra. Y canta muy bien también. Yeah. Y al tiro lo invitamos al grupo. Y él aceptó tocar con nosotros. Y ahí ya conseguimos un charango y Nicolás tocaba charango.
fue la primera persona que me enseñó los acordes, los primeros acordes de ese hermoso y noble instrumento que es el charango. Bueno, sin duda alguna, la década de los 80 fue una década muy difícil para hacer música y particularmente música latinoamericana. ¿Qué nos puedes contar de un grupo que emerge a la escena valdiviana que marcó una etapa importante de la música valdiviana? Me refiero a Ligüen. Bueno, el grupo Ligüen nace a raíz de que yo, después de haber terminado en el liceo comercial en esos años, tenía como hambre de hacer música, y además que tenía un amigo que estaba metido en el ballet folclórico de la Universidad Austral de Chile. Mi amigo Fernando Navarro, el famoso Pitufo, estaba metido en el ballet folclórico. Y claro, nosotros como andábamos siempre para arriba y para abajo, me dijo, anda a los ensayos a ver qué pasa. Y yo fui a los ensayos. Obviamente me gustó mucho la forma de ensayo, un trabajo profesional absoluto, que estaba más encima en la escuela de música. Entonces a mí me atrajo mucho porque ya era una forma mucho más seria de trabajar la música, de todas maneras. Claro. Y en eso ir y venir a la escuela de música, veo a un estudiante de música que estaba con una zampoña tocando, y obviamente me acerqué, pues yo siempre buscando ahí, tratando de hacerme amigo de... Y claro, el tiro
empezamos a conversar inmediatamente. Y yo ya en ese tiempo tocaba un poco de charango, tocaba guitarra, que hacía todo eso. Ya habíamos pasado con el grupo Argo, ya habíamos tocado, había conocido a muchos músicos más. Y empezamos a conversar, nos hicimos amigos. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer algo. Y quisimos incluir a un músico que llegó de Concepción, acá un grupo que se llamaba Quillay, el Nono, que le decían el Nono. Buscamos al Nono porque tocaba viento, tocaba muy bien viento, y el Naldo Díaz, que es la persona que yo conocí en la universidad, también tocaba viento, por lo tanto ahí teníamos ya la parejita ahí para tocar zampoñas, quena, dos voces, yo que tocaba guitarra y charango, y faltaba por ahí también más cuerdas, así que incluimos un contrabajista, que en ese tiempo era el Iván Jara, y también incluimos a Alejandro Lanceta, que era un niñito que venía saliendo, creo, del liceo, que había salido de la escuela 1, y tocaba clarinete. El Alejandro Lanceta, más otro músico que era Alejandro Jara también, que tocaba tiple y guitarra también. Entonces ahí se armó la Aligüen en primera instancia. ¿Y ahí qué música tocaban a Aligüen? Ahí hacíamos, obviamente, pura música Inti Illimani. O sea, Inti Illimani era nuestra fuente de inspiración, absolutamente. Todos los temas que pocos se escuchaban, porque estaban prácticamente prohibidos. Eso es reinteresante, ¿eh? Sí, por supuesto, porque era una forma de trabajo casi clandestina, diría yo. Claro. Casi, no, igual habían grupos acá también que tocaban, que no fueron exiliados y de repente igual tocaban, como los Jaivas, por ejemplo, claro, como Coyaguara, que siempre estuvo acá, que siguieron tocando, pero muy poco. Y bueno, partimos nosotros escuchando los cassettes camuflados que nos llegaban a nosotros de una u otra manera, y ahí sacando los temas a pura oreja nomás, a oído. Y bueno, como te digo, nuestro repertorio era Amores Ayarás, Caicabilú, Garambito Temucano, temas que se escuchaban mucho en la radio Moscú. Exacto. En el programa Escucha Chile. Exacto. Claro, entonces esos fueron nuestras primeras... Lo interesante yo creo que era ver en vivo, verlo a ustedes, ver en vivo cómo se tocaban esos temas que, como tú decías, llegaban en forma clandestina, en esos cassettes que uno escuchaba en sus lugares propios nomás, ¿cierto? Por supuesto. Y verlos tocar, verlos cómo se tocaban esa armonía, era súper interesante. Sin lugar a dudas, eso era una impresión muy grande que causaba el grupo, porque, claro, si bien es cierto, yo te hablaba del Cuculí, pero en ese tiempo el Cuculí ya había desaparecido, ya no estaba. Claro. No había un grupo de ese estilo acá en Valdivia, y bueno, se escuchaba esa música casi, como te digo, clandestinamente. Entonces tú escuchas esa música y en realidad da como pena. A mí me daba pena escuchar esa música, porque decía, ¿cómo pueden estar afuera estos músicos? Claro. Cómo cantan, cómo tocan, qué increíble. Entonces nosotros ya de primera, claro, la emoción de poder hacer esos temas y después poder traspasar al público, que yo creo que es la tarea de todo músico, ¿no? Traspasar al público esa emoción que tú estás sintiendo mientras estás tocando. Y eso se producía, claro, yo me imagino que la gente que nos escuchaba en esos años, o sea, escuchaba el Mercado Testacho, por ejemplo, y es una melodía que tiene un poco de tristeza. Y pensar que estas personas están todas afuera, no las dejan entrar al país, y de repente aparece un grupo de cabros universitarios y tocan el tema en vivo ahí. Sí, la impresión tiene que haber sido, claro, yo me imagino. Por eso es que el grupo tuvo harto reconocimiento acá en Valdivia en esos años, ¿no? Marcó una etapa, como te decía. Sí, marcó una etapa. Sin ser tan estrictos, ¿no es cierto?, en la forma de tocar, pero teníamos
una forma de ensayo muy rigurosa y todo, pero posiblemente se le escapaba alguna nota, qué sé yo. No era tan riguroso como lo es ahora, porque ahora tenemos todo, tenemos partituras, tenemos a mano, tenemos todo. Claro. En esos años era solo el oído, ¿no? Bueno, y siguiendo, digamos, cronológicamente con tu historia, llegan los años 90 y entra a estudiar música a la universidad. ¿Cómo se da eso? Así, Exacto. Hay una historia bonita. Sí, por supuesto. Mira, bueno, yo tocaba, cuando entré con Alihuén, ballet folclórico, paralelamente, ¿no es cierto? Me di cuenta que, claro, era un mundo amplio el de la universidad y toda la cosa, pero yo había salido al comercial con título de contador y me puse a trabajar en comercio, en realidad, ni siquiera como vendedor, en tricot, en tiendas así, y hacía música mientras podía, y bueno, en un momento se produjeron unos ingresos especiales a la universidad, a la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Este ingreso especial era una prueba, pero no te cuento cómo era era muy brígida, difícil. muy brígida, ¿Ya? sí, ¿Ya? brígida. Era fuerte, pero yo, como estaba metido en el ambiente, dije voy a postular porque como que ya no daba más encerrado en cuatro paredes, porque estaba en un mundo que la verdad me di cuenta que no era mi mundo. Correcto. De todas maneras. O sea, mi gran error fue haber ingresado o sea, no sé si fue error o no, pero al comercial, digamos, que es una cosa que después me di cuenta que para mí no era. Claro. No lo era. Porque si hubiese llegado a cuarto medio, hubiese ingresado inmediatamente a la universidad, pero bueno, las cosas pasan por algo. Exacto. Por lo tanto, postulé y, claro, hubo muchas personas que postularon y me acuerdo que en ese tiempo eran 7 cupos solamente. Y yo trabajaba en una tienda, y así que ahí me hice pedí permiso y fui a tomar la prueba. Una prueba terrible, como te digo, obviamente que de todo tipo te miden las aptitudes musicales. Exacto. Y la expresión corporal, todo. Te hacen tocar todos los instrumentos que tú sepas, improvisar, cantar, qué sé yo, todo. Y bueno, di la prueba, ¿no es cierto? Y claro, yo temeroso porque había mucha gente del conservatorio que estaba también postulando. Haciendo la misma prueba. Sí, por supuesto. O sea, era una especie de competencia, por decirlo de algún modo, ¿o no? Sí, lamentablemente era una competencia, claro. Y bueno, pues ahí quedé esperando y un día me llaman a donde yo trabajaba, que tenía teléfono, me llaman de la escuela de música. Sí, don Rodolfo se vuelve así. Estamos avisando que usted sacó el primer lugar en la ¿cómo se llama? En la postulación de los ingresos especiales, así que imagínate. Año 89, porque el 90 ingresé a la universidad. Y ahí ya en la universidad conociste a tus grandes amigos de Aucamapu, ¿cierto? Claro. Una vez ya que entré a la universidad, uno empieza ya ahí a tomar la música con más respeto aún con el que la tomaba, porque aparte que le empiezas a aprender a ponerle nombre a muchas cosas que tú ya sabías, bueno, por el recorrido que uno ya había tenido musical, ¿no es cierto? Uno aprende a ponerle nombre a muchas cosas que ya tocaba, ¿no es cierto? Que son cosas teóricas, por supuesto. Y bueno, ahí en unas promociones más abajo, después yo tuve, un año, cuando estaba como en segundo año, empezaron a llegar algunos alumnos, una promoción que había muchos alumnos que les gustaba la música latinoamericana, así que yo ahí empecé aparte, antes yo... Empezaste a parar orejas. Claro, por supuesto. Y ahí conocí a mis amigos de Aucamapu, que me invitaron a trabajar con ellos, y ahí yo fui uno de los militantes del famoso grupo Aucamapu. Sí. Y ahí hay un amigo tuyo que hasta el día de hoy, ¿cierto?, interactúan por esto de la orquesta
Por supuesto. Latinoamericana, sí, ¿cierto? Sí, no, por supuesto. Aliro Núñez es un tremendo musicazo que acaba de grabar su último disco con el grupo Alambique, puras cuecas porteñas, puras cuecas, maravilloso trabajo. Bueno, aparte de Aliro, que tiene una escuela latinoamericana en Osorno, también está Freddy Villarroel de la Ucamapu, que está en Chiloé, también trabajando con niños, tiene su grupo latinoamericano. Está Mauricio Sandoval, el Lanco, que también tiene su orquesta latinoamericana. Y estamos, claro, en ese circuito, que es la Corporación de Orquestas Latinoamericanas, acá en Chile, que reúne a más de 12, creo, orquestas de colegios y también de adultos a lo largo de Chile. Incluso hay una orquesta invitada que es la de los musicantes de San Martín de los Andes, que también participa con nosotros. Ya ahí se internacionaliza. Exactamente. Exactamente. Sí, la orquesta. Sí, y hemos hecho muchos encuentros. Como te digo, es como un circuito, ¿no? Que claro. le toca primero a una ciudad. Nosotros hemos participado con los chicos de la escuela Juan Sebastián Bach en algunos también. Bueno, en la mayoría, digamos, porque solo nos faltó el primero. Pero es un trabajo muy hermoso que está haciendo la Corporación de Orquestas. A propósito de la escuela Juan Sebastián Bach, el año 2007 comienza un proyecto que yo creo que en el fondo a ti te llena de orgullo y a nosotros los valdivianos también, porque en el fondo vemos cómo los niños, ¿cierto?, con unas tremendas aptitudes, niños valdivianos de la región, ¿cierto?, han desarrollado un trabajo tan bien elaborado. ¿Qué nos puedes contar de Trigales? Bueno, Trigales ya es el resultado, yo creo, de todo lo que hemos ido conversando desde que hemos sintetizado desde que partí, ¿no es cierto?, en este hermoso camino de la música latinoamericana. Y yo creo que Trigales es como la guinda de la torta de lo que, para mí, ¿no es cierto?, para mí, de lo que yo he hecho. Sucede que yo entro a trabajar en el Colegio de Música Juan Sebastián Bach en el año 2005. Año 2005. ¿Ya? Y ya con miras a... Porque yo ahí veía que era mucha música, o sea, hay como debe ser música clásica, y me fui con la esperanza de poder hacer algo obviamente latinoamericano, que es lo que yo domino, y poder fusionarlo a veces o acompañarlos con la música clásica que se ve, o sea, con ese tipo de orquesta, ¿no? Y en el año... Bueno, partimos en el 2006 haciendo un proyecto ayudado por mi gran amigo Alejandro Torres, porque yo para los proyectos soy más o menos nomás. ¿Qué querés que te diga? O sea, no puedo negar esa parte. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de mi compadre Alejandro, hicimos este proyecto en el 86. O sea, perdón, en el 2006. Y fue un fracaso porque hicimos la petición, ¿no es cierto?, en ese tiempo de instrumentos. ¿Ya? Yo seguí la línea de Aliro, que Aliro me decía, hay que tener calidad de instrumento para que los chicos, ¿por qué tienes que estar tocando con instrumentos claro, que están desafinados, descalibrados, etcétera? Así que pedimos instrumentos buenos y la respuesta fue de ¿por qué si están empezando? ¿Por qué van a tener que tocar con instrumentos tan caros? Esa fue la respuesta. Esa es la autoridad. Para que tú veas, sí. Y lamentablemente fue la respuesta de un músico conocido, que mejor no voy a decir el nombre. Pero está mirando este programa. Pero puede que esté mirando este programa, no lo creo. Claro. No es de Valdivia, no es de Valdivia, no. Correcto. Es a nivel nacional. Pero esto se va a transmitir internacional también. Eso espero, bueno. Y por feado nosotros lo hicimos, pues. Bajamos toda la calidad de lamentablemente tuvimos que bajar, compramos todo de menor calidad para bajar el presupuesto, y así fue aceptado en el 2007. Así fue aceptado el proyecto. Entonces llegaron todos estos instrumentos y yo empecé a reclutar a mi gente. Empecé a reclutar alumnos que les guste la música latinoamericana. Correcto. Y ahí partió el proyecto Trigales, que digamos se mantiene hasta los días de hoy, y me ha dado
mil satisfacciones como algunos músicos y músicas que tú vas a entrevistar también en este programa, en tu programa, en estas cápsulas, como está Fabiola Chain, que estuvo también en estas cápsulas, está Cristóbal Alarcón, Valentina Soto, grandes músicos que ya son profesionales prácticamente de la música, de todas maneras. Así que imagínate el orgullo de poder haber hecho algo con el grupo Trigales. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve la vocación de su guerra, pues la raza que recibe y la raza que reside le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Son múltiples los escenarios en que tú te has presentado y muchos de ellos muy importantes en tu trayectoria. Por eso quiero preguntarte qué significado tiene para ti el haber acompañado a un artista. Yo creo que para ti es, me imagino, súper importante como Max Berrú. Y también hoy día lamentablemente nos hemos enterado de la partida de Patricio Mans, el haber compartido escenario con Patricio Mans, con estos grandes músicos referentes. Con Max Berrú fue una experiencia realmente maravillosa. Haber sido su guitarrista, su músico, haber conocido una persona que
que irradia, siempre irradia humildad, increíble, increíble. Claro, tú los ves arriba del escenario y no te imaginas cómo son realmente como personas y realmente, no sé, pues, insisto nuevamente en decirte que los grandes siempre van a estar irradiando humildad. Exacto. Y para mí eso fue maravilloso, gracias a la agrupación Canto América, que me invitó a ser parte de ese proyecto y haber sido el músico de Max Berrú cuando vino. Ya, imagínate, ídolos de uno de cabros chicos, escuchando tocar, cantar, y tenerlo enfrente, ensayar con él en mi sala, que él te cuente cosas, vivencias, que echemos la talla, haber conocido a su hijo, el Cristóbal, una gran persona también. Son cosas que te marcan en realidad, te marcan en la vida, te marcan mucho, mucho. ¿Ya? Lo mismo haber tocado con Trigales. Recién conversaba con mi alumno Mariano Saralegui, conversábamos el hecho de que tocamos antes y fue maravilloso eso, pues haber sido telonero del gran Patricio Mans. Imagínate el orgullo que tengo yo y que también van a tener mis alumnos. Yo sé que los chicos, por ejemplo, de Trigales, a lo mejor en el momento puede que ni siquiera lo hayan sopesado tanto, no se dieron cuenta de lo que hicieron, pero ahora o más adelante van a decir, yo toqué antes de Patricio Mans, yo fui telonero de Patricio Mans. Bueno, con Trigales igual hemos sido teloneros de Bordemar, hemos tocado con Bordemar, Santiago del Nuevo Extremo, cosas que los chicos a lo mejor, como son pequeños, todavía no le toman el peso, pero que siempre queda en el inconsciente y por supuesto después van a decir, oh, lo que hice realmente fue grande. Entonces imagínate para mí haber acompañado a Max Berrú y que él más encima haya reconocido tu trabajo, o sea, él reconoció mi pega como músico, maravilloso. Y haber tocado con Patricio Mans y con otros grupos también, son experiencias imborrables, absolutamente imborrables. Hay una pregunta que yo quiero hacerte como para ir cerrando esta agradable conversación. A ver. ¿Qué es la música para ti? ¿Qué significado tiene para tu vida la música? La música. La música, esa es una pregunta demasiado... Pero tu vida es música. Justamente, ¿cierto? Por eso es una pregunta tan amplia. Porque justamente mi vida es música. Bueno, la música yo creo que para todos parte como algo así, quizás un poco lúdico, algo muy lúdico nomás, algo y que te permite sí valorarte como persona, pero o sea, tú la haces en un momento quizás para satisfacer un poco el ego también, porque a uno le gusta cuando parte, tocar y que te aplauden y toda la cosa, ¿no? Claro. Como te decía yo cuando era cabro, cuando estaba en el colegio me gustaba tocar guitarra y todo, pero llega un momento en que tú te das cuenta que la música es mucho más que eso, es mucho más. Por supuesto que es una forma de vida, de todas maneras, y tú le tomas un respeto tan grande que ya, o sea, el poquito de ego siempre lo vamos a tener todos los músicos. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Todos queremos el aplauso y todos queremos un reconocimiento, eso es innegable, ¿no es cierto? Pero la diferencia está en quienes toman la música con el respeto que se merece la música, ¿ya? Porque hacer música por hacer y claro. Como le escuché una vez yo al jazzista Galvez, vomitar notas por vomitar notas no es ser un músico. Claro. No es ser un músico. Hay que ser respetuoso, riguroso, darle el tiempo que se merece realmente la música. Si tú me invitas a este programa, yo no voy a decir, voy a tocar este tema, ya listo. No, yo me voy a preparar, pero como debe ser para poder estar acá. No, siempre dándole el tiempo, como te digo, insisto, que realmente se merece la música.
Bueno, ha sido un agrado, Rodolfo, conversar contigo. A nombre de la Agrupación Cultural Canto América, te queremos agradecer la participación. Y bueno, en otro encuentro de Ríos de Música, un encuentro latinoamericano, Mi Historia, Mi Música, muy pronto. Gracias.